La defensa a las AFP de José Piñera sigue generando reacciones en diferentes sectores y por lo mismo queremos tomar contacto con quienes han actuado como el vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina. Luis, muchísimas gracias por este contacto virtual que realizamos contigo a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Luis, primero una impresión general respecto a la visita de José Piñera. Hubo mucha expectativa respecto a su llegada al país para realizar esta defensa, digamos, de su sistema, aquel que creó a comienzos de los 80 en plena dictadura. Había expectativa respecto a lo que pudiera proponer también. Finalmente generó más polémica que un debate más profundo. ¿Cuál es la impresión que tienes tú? Sí, ha sido lamentable porque yo creo que la ciudadanía esperaba que quien fue el ideólogo, el artífice de este modelo que nosotros consideramos fracasado, después de 35 años viniera a dar una explicación, o al menos, con la arrogancia que manifestó su llegada a Chile, dijera cuáles eran a su juicio las medidas que podían tomarse en la perspectiva de mejorar este sistema. Bueno, después de 35 años confirmó lo que tantos chilenos y chilenas venimos diciendo, que en este marco de la capitalización individual del ahorro forzoso no hay posibilidad de resolver este conflicto. Es un conflicto y José Piñera lo ratificó con su intervención, que lejos de abordar la temática o proponer alguna sugerencia, se dedicó a polemizar con un periodista, yo diría con un dejo demasiado grande de arrogancia, a intentar erigirse como el salvador de un sistema que colapsó. Luis, por tanto, genera una gran rechazo. Sí, Luis, en esa línea, lejos de abrirse a la crítica, digamos, a este sistema que él creó, como decías tú, por el contrario, él aseguró que este era un sistema que no ha tenido fallas. Dijo que era un Mercedes-Benz, que en definitiva era un sistema que estaba funcionando y que funcionaba bien, y achacaba la responsabilidad finalmente a otras razones que son más bien personales, como si la gente fuera la responsable por no cotizar en el tiempo, por no tener cierta sistematicidad laboral. En definitiva, eran factores externos, pero que el sistema funcionaba. ¿Cómo interpretas tú ese análisis que hace José Piñera? Pienso que la metáfora o la analogía del Mercedes-Benz es bastante poco afortunada, porque primero los chilenos rara vez van a poder acceder a un Mercedes-Benz, la gran mayoría de los trabajadores, y en segundo lugar porque el sistema no puede ser perfecto si más de 300.000 compatriotas nuestros están recibiendo hoy día pensiones de 118.000 pesos. Hay gente que ha cotizado durante 30 años, 20 años, y al fin de su vida activa está recibiendo la mitad del salario mínimo. Eso es indigno, es imposible seguir aceptando. Ahora, José Piñera creo que debiera responder a ciertas cosas que señaló, que son francamente poco rigurosas. Señaló que 30 países estaban copiando este sistema. Mentira, muy alejado de la realidad. Miren, ya Hungría y Polonia retomaron el sistema de reparto que habían incursionado en los sistemas de capitalización individual. Nueva Zelanda avanzó hacia un sistema mixto. Australia está evaluando su sistema de capitalización individual porque le genera conflicto. La seguridad social hay que entenderla como un derecho, pero además, con un dejo, insisto, de arrogancia, José Piñera señaló que lo había recibido Putin, lo había recibido Clinton. Bueno, no hay evidencia que sea efectivo eso, no hay evidencia, pero en el caso de que fuese así, lo escucharon y ¿qué hicieron? Confirmaron mantener el sistema de reparto, no le creyeron porque su propuesta no la ha aceptado absolutamente nadie. Los países de Europa mantienen los sistemas de reparto con complicaciones, por supuesto, pero son los que mejor enfrentan los cambios demográficos de la humanidad y porque responden al concepto de seguridad social. Luis, en ese sentido, el análisis de José Piñera finalmente se centró en cómo funcionaba el sistema, en cómo operaba efectivamente la AFP, y él destacaba que aquí el sistema lograba ciertas virtudes. ¿En qué sentido? En que había seguridad respecto a que los ahorros de cada uno de los chilenos estaban bien protegidos. Él hablaba, de hecho, de que retirar esos ahorros era una expropiación, pero eso ya es otro análisis. Pero en definitiva él resaltaba los valores que tienen que ver con la seguridad, con la rentabilidad. Decía que en 36 años el promedio anual de rentabilidad ha sido de UF más 8%.
hablaba también respecto a la sostenibilidad en el tiempo de las AFP. Yo quiero centrar ese análisis respecto al rol de las AFP, no al resultado del sistema de pensiones. No sé si me explico, porque claramente si uno se queda con el promedio de las pensiones que reciben los chilenos son una miseria y al finalmente son indignas, ¿no? Y lo ha graficado muy bien la movilización ciudadana. Pero me quiero quedar con el funcionamiento de las AFP. Porque el debate ahora se está instalando respecto a ciertos cambios de los parámetros, aumentar la edad de jubilación, subir el porcentaje de cotización, en fin. Si esos cambios se realizan, de todas maneras se va a mantener la institucionalidad de la AFP. Por eso quería ir al tema de la evaluación en particular del trabajo que se le encomienda a las AFP, que es lo que defiende José Piñera. Okay. Ese es el mensaje recurrente de parte de quienes defienden esta institucionalidad. Y ciertamente el promedio es de 8,7% en 35 años, pero hay que tener presente que los primeros 10 años el sistema rentó sobre el 20%, el segundo periodo, los segundos 10 años bajó casi al 10%, así ha venido bajando. Si uno toma en cuenta el último decenio, el promedio está por debajo del 4%, y la tendencia es que siga bajando este promedio, porque también se explica la alta rentabilidad por todo el proceso de privatizaciones durante la dictadura. Eso lo dijo el propio Vigi, lo reconoció el propio José Piñera. La compra de empresas públicas permitió una alta rentabilidad, un alto retorno al capital que se invertía en ese primer periodo. Ahora, las AFP han sido tremendamente ineficientes a juicio nuestro. La cobranza de comisiones altas en un largo periodo de la historia que hizo posible la utilidad, la rentabilidad de este negocio para los propietarios de las AFP es lo que explica además, entre otras cosas, que esta empresa sea ineficiente medida por costo de funcionamiento y recursos que entrega a quienes demandamos previsión. Comparado con el IPS, el costo es mucho más bajo. Entonces, la industria, a juicio nuestro, también está cuestionada, porque además, y esto es importante que la gente y la opinión pública lo sepa, con nuestros ahorros previsionales, esta industria ha financiado a otras industrias que han cometido prácticas que nosotros consideramos espurias. Ha financiado el cartel del pollo, del cerdo, del papel higiénico, de las farmacias, es decir, la colusión. Las empresas que se colúan en detrimento de los intereses y derechos de los propietarios de estos recursos son perjudicados justamente por esta industria. Entonces aquí lo que hay que abordar definitiva y derechamente es que en la previsión como derecho fundamental no puede estar en lucro, no pueden estar la sociedad anónima, y por eso nosotros hemos planteado que debemos avanzar hacia un sistema público de reparto, a un sistema público de pensiones, que se podrá discutir cuál es la modalidad, pero lo que debe salir de una vez por todas y abordarse el tema son los gobiernos corporativos, es decir, no puede haber sociedad anónima en el manejo de nuestros fondos previsionales. Luis, en ese sentido, la defensa de José Piñera ayer, anteayer más bien, en dos entrevistas, en la noche del día miércoles, planteaba también una defensa no solo de las AFP en cuanto administradora de los fondos y las cuentas de ahorro que tenemos cada uno de nosotros, sino también desde un rol más bien sistémico del sistema financiero en general. Y tú ya lo mencionabas, tuvieron un rol bien relevante en la privatización de ciertas empresas, han sido una fuente de financiamiento importante para el desarrollo económico de nuestro país, y desde ese punto de vista también se le reconoce cierta virtuosidad al sistema en algunos sectores. Pero también la defensa de este sistema pasa por ese punto también, por el impacto desde el punto de vista financiero, del efecto que tiene en la economía. Y así al menos yo hice esa lectura de la defensa de José Piñera. ¿Qué te parece a ti ese punto en particular y cómo ves tú la viabilidad de hacer cambios considerando el peso que tiene el sistema de AFP en el desarrollo económico, en el desarrollo de las empresas, finalmente, el financiamiento de muchas de ellas? Bueno, ese es un debate que plantea una visión del país, una visión de la sociedad de dos paradigmas. Efectivamente, ellos señalan que esto ha permitido el desarrollo del mercado de capitales, ha sido fuente de financiamiento de los grandes grupos económicos, pero también hay que evaluarlo desde una perspectiva crítica. Chile, dentro del concierto latinoamericano, es el país que tiene la más brutal concentración del ingreso en pocas manos. Tenemos 12 multimillonarios en este país, y eso ha sido consecuencia justamente del financiamiento, del cual han dispuesto por nuestros recursos previsionales un costo bajísimo. La banca se financia con nuestros ahorros previsionales, nos presta a los mismos, los mismos trabajadores, a un costo bastante alto. Entonces, ese diferencial es cuestionable. El modelo de desarrollo económico que ha permitido además la concentración, ha permitido la falta de financiamiento a la pequeña y a la mediana empresa. Estamos frente a pugnas de concepciones que tienen que ver cómo se desarrolla nuestro país. Si es con más equidad, con más justicia social, o si derechamente
pensamos que el sistema debe desarrollarse sin ningún tipo de regulación, permitiendo la concentración de grandes grupos económicos, la generación de oligopolios, etcétera, etcétera. Es decir, un país que es cuestionado por la ciudadanía, porque además esta práctica de la concentración económica genera otros efectos que son tremendamente nocivos para la sociedad. Falta de democracia, control de los medios de comunicación, falta de pluralidad, pero además corrupción de los aparatos de las instituciones del Estado. ¿Cuánta corrupción hay en la clase política de este país? Que nosotros tenemos profunda sospecha que también lo hacen con recursos de las AFP. Eso es gravísimo. Entonces, tenemos que avanzar hacia un sistema, y esto es la demanda que hace la gran mayoría de los chilenos. Queremos un sistema de seguridad social como la tiene la gran mayoría de los países desarrollados. Es un derecho fundamental y nadie habla de nuestra condición de ser humano, y en consecuencia el Estado debe avanzar hacia esa dirección. Ahora, que es difícil, por supuesto que es difícil. Van a venir campañas, nosotros estamos conscientes de que van a venir campañas de descrédito, de desprestigio, de injuria, de calumnia, con el objeto de desacreditar nuestra postura que demanda un nuevo sistema previsional para los chilenos y chilenas. Luis, desde el punto de vista de las soluciones y las propuestas que se han dado, han surgido hartas ideas. La mayoría, en todo caso, tiende a centrarse en ciertos cambios de los parámetros. Subir la edad de jubilación de las mujeres, luego subir o ir subiendo escalonadamente con el paso del tiempo la edad de jubilación general de hombres y mujeres, subir la tasa de cotización también, aumentar el pilar solidario, en fin. Esas soluciones son o dan respuesta más bien a la demanda ciudadana. Las propuestas que se están planteando van como en la línea de la opción B, digamos, dentro de la opción A, perdón, de la opción A de la Comisión Bravo. ¿Son esas respuestas válidas a tu juicio? Es increíble la poca capacidad creativa, la poca capacidad de inteligencia asociada a estos grupos que defienden este sistema. Todo el discurso de la Comisión A y todo el discurso de los dueños de las AFP y todo este sector de intelectuales, comillas, que son financiados además por las AFP para que hagan investigaciones cuyo resultado de antemano tiene que ser favorable a las AFP, coinciden en tres cosas: aumentar la de jubilación, aumentar las cotizaciones y aumentar el pilar solidario. A nosotros nos parece una frescura, y lo decimos responsablemente, una frescura que se pretenda aumentar ahora en estas condiciones el pilar solidario, porque eso es con cargo a todos los chilenos. Esa plata sale de los impuestos. Mire, estamos financiando con nuestros impuestos el aumento del pilar solidario para subsidiar una empresa, una industria que capitaliza las utilidades en beneficio de los dueños de las AFP y socializa las pérdidas en desmedro de todos los chilenos y chilenas. Entonces es discutible. Nosotros creemos que efectivamente en un sistema distinto, en un sistema público de reparto, tenemos que ajustar prestaciones y por supuesto que hay edades que dependiendo de las condiciones tendríamos que ajustar, pero hoy día tenemos un bono demográfico favorable, tenemos una relación de 5 activos por un pasivo. Entonces estamos en buenas condiciones de avanzar hacia un cambio estructural. Eso supone que el ritmo con el que se avanza en esta discusión, en estos cambios, debe ser consecuencia de un debate. Nosotros no estamos motivados por el dogma de fe desde el punto de vista económico. Somos personas que tenemos cierto criterio y que esperamos en beneficio de la gran ciudadanía, y eso es lo que irrita a la gente, ojo, porque si no se escucha, la gente no quiere aumento de la edad de jubilación, porque de hecho en la práctica las mujeres están jubilando mucho más allá de los 60, los hombres mucho más allá de los 65 años. Tenemos que hacer transformación, cambiar la tabla de mortalidad. No es posible que las mujeres se les esté asignando más de 90 años cuando la gente de los sectores medio y pobre muere mucho antes, y por lo tanto estamos subsidiando a la gente más rica, a la que vive más. Esto es totalmente absurdo, una pirámide invertida en medio de quienes cotizamos y de quienes son los sectores más pobres de nuestro país. Luis, una última pregunta solo para cerrar esta conversación y para hacernos cargo de una información que está circulando en algunos medios también y en redes sociales. Efectivamente, usted fue director hace ya casi 20 años de la AFP Futuro. ¿Eso es correcto o no? Es la versión que, como decía, circulan algunas notas de prensa. La AFP Futuro, y que bueno, la pregunta me parece muy pertinente, porque esa ha sido una de las campañas que comenzó el día de ayer o antes de ayer. El movimiento sindical incursionó a fines de los 80 con algunas discusiones, debates, respecto de formar o constituir AFP de los trabajadores, un sector importante creía que podíamos hacer los cambios desde dentro. Yo en realidad nunca creí en eso, pero luego de un proceso, y también es importante recordarle a la opinión pública que antes las AFP tenían que pagar, cuando no lograban obtener la rentabilidad promedio del sistema o del mercado, tenían que pagar de su patrimonio las multas que aplicaba la superintendencia, cuestión que se eliminó y que hoy día la pagamos nosotros. Y efectivamente nosotros como directores sindicales
ad honorem, que eso es importante, con una concepción que no tenía nada que ver con el lucro. Tuvimos que hacernos cargo de una AFP que estaba prácticamente en la ruina, con algunos otros importantes y destacados investigadores en la materia, y ese proceso demostró el viejo refrán que siempre está presente en este sistema: el pez más grande se come el más chico. Las AFP de los profesores, de los mineros, de los bancarios, de los bencineros, el gremio de los panificadores, terminaron sucumbiendo. Si en Chile en el año 90 habían más de 24, 26 administradores de fondos de pensiones, y hoy día estamos concentrados en 6, y de las cuales 3 tienen prácticamente todo el predominio del mercado. Finalmente, Luis, entonces, para aclararlo, usted se retiró porque fracasó esa AFP. No, nosotros entramos como una comitiva de sindicalistas y con algunos economistas de prestigio, entramos a tratar de salvar la AFP, a ver si era posible hacer unidad con otros gremios, con los profesores, con los mineros, a fin de cautelar el patrimonio de una administradora de fondos de pensiones con una lógica distinta. Bueno, eso nos confirma a nosotros que hoy día es absurdo también transitar en la perspectiva de una AFP del Estado, porque tenemos la experiencia, porque la vivimos e intentamos trabajar haciendo eficiente una AFP con una concepción totalmente distinta al lucro, y fue imposible porque el gran capital compite sin ningún tipo de contemplación cuando un sujeto pequeño quiere intervenir con otros conceptos, con otras concepciones. Es lo que le pasa a la pequeña y la mediana empresa en nuestro país hoy día. Espero que investiguen, eso ha sido parte de una política de descrédito. Investiguen, era ad honorem, no había, por supuesto, trabajábamos en una sede del sindicato. Esa era nuestra AFP muy pequeña y que colapsó ante la competencia brutal de las grandes AFP. Luis, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile para profundizar en este tema de la semana. Muy amable. Bien, 7:57, vamos a avanzar a una pausa y volvemos de inmediato. Tenemos más noticias en Mañana en Directo, no se vayan.